El frío penetrante del amanecer se extendía entre los automóviles abandonados mientras la niebla cubría el deshuesadero en las afueras de la ciudad. Un cuervo se posó sobre el techo abollado de un sedán negro, su graznido resonando en el silencio. Algo se movía dentro del vehículo oxidado. Dentro del maletero ligeramente abierto, Miles Donovan luchaba por respirar. Sus muñecas, atadas con cinta adhesiva industrial, estaban en carne viva por frotar contra el metal. La sangre seca había formado una costra en su sien, y cada respiración enviaba una ola de dolor a través de sus costillas. No tenía idea de cuánto tiempo había estado allí, pero el cielo ya se había aclarado por segunda vez. ¡Auxilio! Trató de gritar, pero su garganta reseca solo pudo producir un gemido ronco. El empresario cerró los ojos, tratando de recordar cómo había terminado allí. Recordaba la reunión con Raymond, su socio comercial. El estacionamiento vacío, un golpe en la cabeza. Luego solo destellos, un almacén oscuro, voces discutiendo sobre dinero y alguien diciendo, Donovan ya no será un problema por mucho tiempo más. Un ruido de latas cayendo lo hizo abrir los ojos. Afuera, una pequeña sombra se movía entre los coches. El corazón de Miles comenzó a latir aceleradamente. ¿Podría ser uno de los hombres que regresaba para terminar el trabajo? Pero no eran los pasos pesados de un adulto. Una niña apareció frente a él, sus ojos muy abiertos por la sorpresa de encontrar a un hombre en el maletero. Era una niña pequeña con cabello castaño despeinado y ropa gastada. Llevaba una mochila casi más grande que ella misma. «Por favor, ayúdame», susurró, temiendo que cualquier movimiento brusco pudiera asustarla. Ella vaciló mirando alrededor como para asegurarse de que estaba sola. «Estás lastimado», dijo la niña acercándose con cautela. «¿Fueron personas malas las que te hicieron esto?» Miles asintió sintiendo que su garganta se apretaba. «Necesito salir de aquí». La niña puso su mochila en el suelo y sorprendentemente comenzó a desatar los nudos con dedos ágiles. «Puedo hacerlo. La abuela me enseñó cómo hacer nudos fuertes cuando los necesitamos». Mientras trabajaba, Miles no podía apartar los ojos del rostro concentrado de la niña. Había algo familiar en ella, algo que hacía que su corazón latiera más rápido. La luz de la mañana iluminó las facciones de la niña, revelando una pequeña cicatriz en forma de media luna, justo sobre su ceja derecha. «Listo». La niña logró liberar sus manos y se alejó un poco. «¿Puedes salir solo?» Miles trató de moverse, pero sus músculos protestaron después de estar confinado durante tanto tiempo. Gimió de dolor. «Espera, te ayudo», dijo ella, extendiendo sus pequeñas manos. Con esfuerzo y la sorprendente fuerza de la niña, Miles logró salir arrastrándose del maletero, colapsando en el suelo con un ruido sordo. La luz del sol, incluso filtrada por la niebla, hizo que sus ojos lloraran. Cuando finalmente logró enfocar la vista, miró directamente al rostro de la niña y no pudo contener su exclamación. «Te ves exactamente como mi hija». La niña retrocedió, sobresaltada por la intensidad en su voz. «Lo siento», dijo Miles rápidamente. «No quise asustarte. Es solo que te pareces tanto a alguien que conozco». La niña lo estudió por un momento, inclinando la cabeza hacia un lado en un gesto que hizo que el corazón de Miles se apretara aún más. «¿Tienes una niña pequeña?», preguntó, la curiosidad superando su aprensión. «Sí», respondió Miles, su voz ahogada. «¿Cómo te llamas?». La niña negó con la cabeza. «La abuela dice que no debo decir mi nombre a extraños». «Tu abuela parece sabia», comentó Miles, tratando de ganarse la confianza de la niña. «¿Dónde está ella?». «Lejos de aquí. Vivimos…». Se detuvo repentinamente como si ya hubiera dicho demasiado. «Necesito conseguir ayuda para ti. Hay una carretera justo allá». «Espera». Miles trató de ponerse de pie, pero el dolor lo detuvo. «¿Cómo puedo encontrarte otra vez?». La niña ya había tomado su mochila. «Vengo aquí a veces. La abuela necesita cosas de la basura». El sonido distante de un motor la hizo mirar hacia atrás, tensa como un animal salvaje. «Traeré ayuda», dijo con determinación. «Quédate aquí». Antes de que Miles pudiera decir algo más, ella se escabulló entre los coches con la agilidad de alguien que conocía bien el lugar. En segundos, había desaparecido en la niebla que aún se cernía sobre el deshuesadero. Miles trató de gritarle, pero su voz falló. Se apoyó contra un coche abandonado, su corazón martilleando. Esos ojos, esa cicatriz, la forma en que inclinaba la cabeza, no podía ser. ¿O sí? Minutos después escuchó un claxon en la carretera cercana. Voces masculinas se acercaron, gritando. La niña había cumplido su promesa. «Aquí», gritó con lo poco que le quedaba de fuerza. «Estoy aquí». 2 camioneros aparecieron entre los coches. «Hombre, estás en mal estado», exclamó uno de ellos. Una niña pequeña estaba en la carretera diciendo que había un hombre herido aquí.
¿La niña?, murmuró Miles. ¿Dónde está? Se desvaneció, dijo el otro hombre sacando su teléfono. Llamaré a una ambulancia. Miles sintió que la conciencia se le escapaba. Lo último en lo que pensó antes de desmayarse fue en el rostro de la niña, tan similar al de alguien que conocía bien. La luz antiséptica brillante del hospital hizo que Miles parpadeara varias veces hasta que sus ojos se ajustaron. Un monitor cardíaco pitaba rítmicamente a su lado. «Bienvenido de vuelta, señor Donovan». La enfermera ajustó el suero. Tuvo suerte. Los camioneros que lo encontraron dijeron que había una niña gritando en la carretera pidiendo ayuda. Miles trató de incorporarse. «La niña, ¿dónde está?» «No sabemos. Cuando llegó la ambulancia no había nadie más allí además de usted». Dejó caer la cabeza sobre la almohada. No fue una alucinación. La niña era real. Pasaron 2 días antes de que los médicos le permitieran ser dado de alta. La policía, que había tomado una declaración inicial breve, ahora quería un informe completo. En la estación, Miles se sentó frente al detective Harris, un hombre de mediana edad con ojeras profundas. «Entonces, señor Donovan, repasemos esto desde el principio. ¿Usted cree que su socio, Raymond Beckett, estuvo involucrado en su secuestro?» Miles asintió pasando la mano sobre el vendaje en su sien. «Tuvimos una reunión la noche anterior. Raymond quería que vendiera mi parte de la empresa a un grupo de inversionistas. Me negué». Harris escribió cada palabra. «Y entonces salí tarde de la oficina. El estacionamiento estaba vacío. Alguien me golpeó por detrás». Miles cerró los ojos. «Escuché voces hablando sobre dinero, sobre la empresa, sobre deshacerse de mí». «¿Reconoció alguna voz?» «No con certeza. Estaba confundido». El detective deslizó una taza de agua hacia él. «¿Y cómo terminó en el deshuesadero?» «No lo sé. Desperté ya dentro del maletero». Miles tomó un sorbo de agua. Entonces apareció ella, la niña que mencionó antes. Una niña pequeña. Miles vaciló. Ella me desató. Parecía saber exactamente lo que estaba haciendo. ¿Podría describir a esta niña? Cabello castaño, ropa vieja y delgada. Miles respiró profundo. Y tenía una cicatriz sobre su ceja derecha, con forma de media luna. Harris frunció el ceño anotando los detalles. ¿Y dijo algo? ¿Un nombre? ¿De dónde venía? No me dio su nombre. Mencionó a una abuela y que a veces viene al deshuesadero a buscar cosas. Miles se inclinó hacia adelante. «Detective, necesito encontrar a esta niña». «¿Por qué?» «Además de la gratitud, por supuesto». Miles sintió que las palmas de sus manos se ponían sudorosas. ¿Debería decirlo? Pensarían que estaba loco, traumatizado por el secuestro. Tal vez lo estaba. Cuando la miré, Miles vaciló. «Se ve exactamente como mi hija. Idéntica, los mismos ojos, la misma forma de inclinar la cabeza, incluso la cicatriz en el mismo lugar». Harris lo estudió por un momento, su expresión neutral. «Señor Donovan, el trauma podría...» «No estoy confundido», interrumpió Miles. «Sé lo que vi. Era como mirar el rostro de mi propia hija». El detective suspiró haciendo otra nota. «Haré una nota para que las unidades de patrulla estén atentas a una niña que coincida con esta descripción», dijo. «Pero nuestra prioridad ahora mismo es investigar su secuestro y la posible conexión con su socio». Miles asintió sabiendo que no serviría de nada insistir más en ese momento, pero la imagen de la niña no se iría de su mente. «¿Puedo irme?», preguntó sintiéndose agotado. «Por ahora sí, pero no salga de la ciudad, señor Donovan. Necesitaremos más declaraciones». Miles salió de la estación al aire fresco de la tarde. El sol se ponía en el horizonte, pintando el cielo en tonos de naranja y rosa. La gente pasaba junto a él, ocupada con sus propias vidas, completamente ajena a la tormenta que se gestaba dentro de él. Mientras caminaba hacia el taxi que lo esperaba, una certeza creció dentro de él. Esto no era solo una coincidencia aleatoria. Tenía que encontrar a esa niña otra vez, sin importar el costo. Por primera vez en mucho tiempo, algo además de los negocios ocupaba sus pensamientos. La niña misteriosa, el rostro tan familiar, los ojos que parecían reconocerlo sin saber quién era. Donde una vez solo había habido el vacío de la rutina, ahora había algo que no había sentido en mucho tiempo. Esperanza. El taxi dejó a Miles en la entrada de la propiedad. El sendero de grava crujía bajo sus pies mientras caminaba por el largo camino de entrada que llevaba a la mansión. Hace 2 años, los árboles que bordeaban el camino habían sido podados en formas artísticas. Ahora crecían sin control, sin nadie que los cuidara adecuadamente. Miles apenas notó estos detalles. La mansión se alzaba ante él, imponente y vacía. 3 pisos de piedra pálida y enormes ventanas que desde la distancia parecían ojos opacos observando su regreso. Las luces del jardín se encendieron automáticamente a su presencia,
Pero el efecto no hizo el lugar más acogedor. Miles ingresó el código en la cerradura electrónica y empujó la pesada puerta principal. La alarma pitó, y rápidamente escribió la contraseña. El silencio regresó, roto solo por el zumbido distante del sistema de control climático. «Estoy en casa», murmuró a nadie. Sus pasos resonaron por los pisos de mármol del vestíbulo de entrada. A su derecha, la sala de estar permanecía exactamente como estaba el día antes de su secuestro. Sofás de cuero italiano, alfombras persas, obras de arte en las paredes. A la izquierda, el comedor con una mesa para 12 personas que nunca había acomodado a más de 3. Subió las escaleras sin encender las luces. Conocía cada escalón, cada curva del pasamanos. En el piso superior pasó por su propio dormitorio y continuó por el pasillo hasta la última puerta. Se detuvo con la mano en el pomo. Respiró profundo y entró. La habitación de Anne permanecía intacta. Las paredes de un tono suave de amarillo, cortinas florales. La cama hecha con la colcha de retazos que el ama de llaves insistía en mantener limpia incluso después del accidente. En el escritorio de estudio, los libros escolares estaban apilados como si su dueña pudiera regresar en cualquier momento para terminar su tarea. Miles no encendió las luces al entrar. Prefería la penumbra, como si iluminar completamente la habitación pudiera borrar los recuerdos que aún flotaban en el aire. Fue al armario empotrado y deslizó las puertas. El leve aroma de lavanda aún se aferraba, débil pero persistente, gracias a las bolsitas que el ama de llaves reemplazaba mensualmente. Movió algunas perchas a un lado y se arrodilló ante una pequeña caja fuerte digital en la parte trasera del armario. Escribió la fecha de nacimiento de Anne y la puerta se abrió con un clic metálico. Adentro había una carpeta azul etiquetada «Accidente» escrita a mano. Miles llevó la carpeta al escritorio de estudio y extendió su contenido. Informes policiales, hallazgos forenses, recortes de periódicos, fotos del coche destrozado después de ser sacado del río. Conocía cada documento de memoria, pero aún los revisaba periódicamente, esperando captar algún detalle que pudiera haber perdido en las cientos de lecturas anteriores. El vehículo aparentemente perdió el control en la curva del puente Westwood. Rompió la barrera de seguridad y cayó al río a las 10:37 de la noche. Leía el informe policial. Condiciones climáticas, lluvia intensa, visibilidad reducida. Miles pasó los dedos sobre la fotografía del coche aplastado. Un BMW X5 que había comprado pensando en la seguridad. Una cruel ironía. A pesar de búsquedas intensivas por buzos durante un periodo de 2 semanas, el cuerpo de la menor Anne Donovan, de 11 años, no fue encontrado. Leía otro documento. Dado la fuerte corriente del río en la noche del accidente, se cree que el cuerpo pudo haber sido arrastrado al mar. Apartó los papeles y tomó un sobre café. De adentro sacó más fotografías. Anne sonriendo en su 10º cumpleaños. Anne montando su primer pony. Anne en la playa construyendo castillos de arena. En todas ellas, la pequeña cicatriz en forma de media luna sobre su ceja derecha era visible. «Idéntica», susurró Miles. «Exactamente idéntica». De repente se levantó y fue al tocador junto a la cama. Abrió el cajón superior y movió a un lado algunas prendas de ropa cuidadosamente dobladas. En el fondo yacía una pequeña caja de terciopelo azul. Al abrirla, el brillo plateado de un collar captó la débil luz que entraba por la ventana. Un delicado colgante de estrella brillante. Miles lo sostuvo en la palma de su mano, sintiendo su peso insignificante, que paradójicamente parecía cargar con todo el peso del mundo. «Tu collar de la suerte», murmuró, recordando el día que se lo había comprado a Anne. Ella había insistido en que necesitaba una estrella para guardar sus deseos. Desde entonces nunca se lo había quitado, excepto... Miles cerró los ojos. El collar había sido encontrado en el coche, enganchado en el cinturón de seguridad, roto, como si hubiera sido arrancado violentamente durante el impacto. Era la única prueba física de que Anne había estado en el vehículo esa noche fatídica. Se sentó de nuevo en la cama, sosteniendo el collar de estrella firmemente en su mano. El metal parecía pulsar, cálido contra su piel, como si estuviera tratando de comunicar algo. La imagen de la niña en el deshuesadero regresó con toda su fuerza. Los mismos ojos, los mismos gestos, la misma cicatriz. ¿Y si...? Miles apenas pudo formar el pensamiento, temeroso de que simplemente darle forma en palabras pudiera destruirlo. ¿Y si ella sigue viva? El silencio de la habitación pareció tragarse su pregunta.
Pero algo había cambiado en el aire, una energía diferente, como si las paredes de la mansión, que durante tanto tiempo solo habían hecho eco de su soledad, ahora pulsaran con algo nuevo. Miles apretó el collar de estrella firmemente, dejando su huella en la palma de su mano. Durante 2 años había llorado en silencio, manejando empresas, asistiendo a reuniones, viviendo mecánicamente. Por fuera, el empresario pragmático que había superado la tragedia. Por dentro, un padre que nunca había dejado de buscar respuestas. Ahora, por primera vez, sintió que las respuestas podrían estar llegando a él. «Te encontraré», prometió a la habitación vacía como si Anne pudiera escucharlo. «Si estás allá afuera en algún lugar, te encontraré». Puso el collar en su bolsillo y comenzó a recoger los documentos esparcidos en el escritorio, pero no los devolvió a la caja fuerte. En su lugar, puso todo en su maletín de trabajo. Necesitaría estos papeles. Al salir, echó un último vistazo a la habitación de Anne. Por primera vez en 2 años, encendió la luz, inundando el espacio con brillantez. Era hora de disipar las sombras. Temprano a la mañana siguiente, Miles condujo al deshuesadero. El cielo estaba despejado sin la niebla que había cubierto el lugar el día de su rescate. El paisaje desolado de coches oxidados se veía aún más triste bajo la luz directa del sol. Estacionó en la entrada y comenzó a caminar por las filas de vehículos abandonados. El lugar era más grande de lo que había imaginado. Un laberinto de metal retorcido y vidrio hecho pedazos. Cada paso era cauteloso. Fragmentos de vidrio y piezas afiladas de metal amenazaban sus zapatos caros. Miles encontró el sedán negro donde había estado prisionero. Se veía más pequeño ahora, menos amenazante a la luz del día. El maletero aún estaba entreabierto. La cinta que lo había atado yacía en el suelo sucio. ¿Hay alguien aquí?, gritó, su voz haciendo eco entre los desechos metálicos. Solo el zumbido distante de insectos le respondió. Miles se sentó en una llanta vieja bajo la sombra de una camioneta sin ventanas. Sacó el collar de estrella de su bolsillo y lo sostuvo bajo la luz, observando cómo los rayos del sol danzaban en el metal pulido. Esperó durante horas. Ocasionalmente caminaba por el deshuesadero buscando cualquier señal de que la niña hubiera estado allí. Encontró pequeñas huellas en algunos lugares, pero nada concluyente. Cuando el sol comenzó a ponerse, regresó a su coche, dejando sobre la llanta donde había estado sentado un pequeño paquete con un sándwich y una botella de agua. A la mañana siguiente, regresó al amanecer. El paquete había desaparecido. Alguien había estado allí. El corazón de Miles se aceleró, pero mantuvo su emoción bajo control. Podría haber sido cualquiera. Recolectores de chatarra, personas sin hogar, personal del lugar. 3 veces al día durante 2 días, Miles regresó al deshuesadero. Cada vez dejaba comida en diferentes lugares, como dejando migajas de pan para un pájaro cauteloso. Cada vez que regresaba, encontraba los paquetes desaparecidos, pero nunca vio quién se los había llevado. En la tercera mañana, cambió de táctica. En lugar de quedarse en el deshuesadero, condujo por los alrededores. Era un barrio pobre con pequeños negocios, casas modestas y algunos edificios abandonados. Miles entró a cada tienda, cada restaurante, cada gasolinera, mostrando una foto de Anne y preguntando si alguien había visto a una niña que se pareciera a ella. Las respuestas siempre eran no, a menudo acompañadas de miradas suspicaces a su traje caro y reloj de lujo. Claramente no pertenecía. Buscando a su hija, ¿verdad?, preguntó una mujer de mediana edad en la panadería de la esquina mientras empacaba su pan. Algo así, respondió Miles vagamente. Hay muchos niños que nadie busca por aquí, comentó entregándole la bolsa. Y algunos que alguien busca un poco demasiado, si me entiende. Miles entendió la insinuación. Era un extraño rico haciendo preguntas sobre una niña. Asintió cortésmente, pagó y se fue, sintiéndose derrotado. En la tarde del tercer día, mientras conducía lentamente por la avenida principal, algo captó su atención. Detrás de una pequeña tienda de abarrotes, cerca de una fila de contenedores industriales de basura, una pequeña figura revolvía entre los desechos. Miles estacionó rápidamente y se acercó a pie, su corazón martilleando en su pecho. Definitivamente era una niña. Cabello castaño, ropa gastada, moviéndose rápida y precisamente mientras clasificaba lo que parecía ser metal y cartón. Se detuvo a unos metros de distancia, sin querer asustarla. «¡Hola!», le gritó suavemente. La niña se volteó sobresaltada y Miles supo instantáneamente que era ella. Los mismos ojos, el mismo rostro, la misma cicatriz en forma de media luna. Por un momento pensó que ella correría. Sus músculos estaban tensos, como un animal salvaje listo para huir. Pero entonces algo en su mirada cambió. Reconocimiento, tal vez. «Eres el hombre del maletero», dijo. Su pequeña voz firme. Miles asintió quedándose donde estaba. «Me ayudaste. Salvaste mi vida».
La niña se encogió de hombros como si liberar a un hombre que estaba atado fuera solo otra tarea cotidiana. Gracias, continuó. Quería agradecerte apropiadamente. No es necesario, respondió volviendo su atención a los artículos que estaba recolectando. Piezas de metal, latas, algunos alambres de cobre. Mi nombre es Miles Donovan, dijo. Dio un paso cauteloso más cerca. ¿Cuál es el tuyo? La niña vaciló mirando alrededor como si verificara que nadie más estuviera cerca. Luego, con la inocencia particular de los niños que no han aprendido completamente la autopreservación, respondió. Mi nombre es Josefina. Josefina, repitió Miles como si saboreara el sonido. Es un nombre bonito. Ella lo estudió con ojos curiosos. ¿Por qué me estabas buscando? Miles se sintió momentáneamente desconcertado. ¿Cómo sabes que te estaba buscando? Josefina le dio una ligera sonrisa, una sonrisa que hizo que el estómago de Miles se apretara. Dejaste comida y preguntaste por mí en las tiendas. La señora de la panadería es amiga de la abuela. Miles casi se rió. El barrio tenía su propia red de comunicación, invisible para él. Debes tener hambre, dijo, notando lo delgada que estaba. Podríamos conseguir algo de comer si quieres. Señaló hacia un restaurante al otro lado de la calle, manteniéndose a la vista en un espacio público. Josefina pensó por un momento, su rostro mostrando desconfianza peleando con el hambre. Puedes traerlo aquí, finalmente dijo. Necesito terminar esto antes de que regrese la abuela. Miles asintió entendiendo el mensaje. Ella no confiaba en él lo suficiente como para ir a cualquier lugar con él. ¿Qué te gusta comer? Hamburguesas, respondió Josefina prontamente, con papas fritas y un batido de chocolate. Él sonrió. Trato hecho, no te vayas. 15 minutos después estaban sentados en cajas volteadas cerca de los contenedores. Josefina devoró la hamburguesa mientras Miles la observaba, incapaz de apartar los ojos de ella. Cada movimiento, cada expresión se sentía tanto familiar como extraña al mismo tiempo. ¿Por qué estabas en ese coche?, preguntó Josefina entre bocados. Hombres malos me pusieron allí, respondió Miles simplemente. Josefina asintió como si eso tuviera perfecto sentido. Hay gente buena y gente mala en el mundo. La abuela siempre dice eso. Tu abuela parece sabia. Lo es, confirmó Josefina tragando el último pedazo de su hamburguesa. Tengo que irme ahora. Se preocupará. Miles sintió una punzada en el pecho. No quería que se fuera, pero sabía que no podía forzar nada. Josefina, le gritó mientras se levantaba. Si quieres verme otra vez, estaré aquí mañana, a la misma hora. La niña lo estudió por un largo momento. Sus ojos sorprendentemente profundos para alguien tan joven. Había algo allí. No solo desconfianza, sino una especie de reconocimiento inexplicable. Tal vez, finalmente respondió, recogiendo las piezas de metal que había clasificado. Gracias por la hamburguesa. Miles observó mientras se alejaba, cargando su pequeña bolsa llena de hallazgos del deshuesadero. No la siguió, aunque cada fibra de su ser quería no dejarla ir. El silencio que quedó entre ellos se sintió cargado de algo que ninguno podía explicar. Una conexión más allá de las palabras. Una sensación de que de alguna manera extraña e inexplicable ya se conocían. Mientras conducía de regreso a casa esa noche, Miles se sintió más ligero de lo que había estado en años. El collar de estrella en su bolsillo parecía cálido, pulsando con posibilidades. Josefina, se repitió a sí mismo. Josefina. El nombre no era Anne, pero el rostro, los ojos, la cicatriz, todo lo demás era idéntico. Miles llegó temprano al mismo lugar al día siguiente. Trajo café caliente y un termo, y una bolsa de pan fresco de la panadería donde la mujer mayor había mencionado que conocía a la abuela de Josefina. En el restaurante de al lado pidió 2 hamburguesas más y batidos, colocándolos en una caja limpia que encontró cerca de los contenedores. Luego se sentó en el capó de su coche a esperar. El ajetreo de la ciudad creció a su alrededor. Los empleados de la tienda de abarrotes llegaron para el turno de la mañana. Los camiones de reparto descargaron mercancías. La gente común comenzó sus rutinas diarias. Miles revisó su teléfono. Docenas de mensajes de la oficina, todos ignorados. Por primera vez en años, los negocios podían esperar. Lentamente, el aroma del café se extendió por el aire matutino, mezclándose con los olores menos agradables del callejón. Miles echó un vistazo a su reloj cada pocos minutos, preguntándose si Josefina realmente aparecería o si el tal vez de ayer era solo una despedida educada. Fue cuando el sol ya estaba alto en el cielo que un movimiento captó su atención. Esta vez, no era solo una figura pequeña, sino 2 personas acercándose. Josefina caminaba al frente, ocasionalmente saltando entre pasos, su mochila gastada rebotando contra su espalda.
Detrás de ella, una mujer anciana caminaba erguida a pesar de su evidente edad, su rostro marcado por el tiempo. «Realmente viniste», exclamó Josefina cuando lo vio, su voz infantil llevando una sorpresa genuina que tocó el corazón de Miles. «Prometí, ¿no?», sonrió evitando cualquier movimiento brusco. Su mirada se dirigió a la mujer que se detuvo a unos pasos de distancia, una expresión cautelosa en su rostro arrugado. «Esta es mi abuela», presentó Josefina señalando a la mujer. «Le conté sobre ti y quería conocerte». Miles se levantó del capó y caminó cuidadosamente más cerca, manteniendo una distancia respetuosa. «Señora, es un placer conocerla. Soy Miles Donovan». Extendió su mano cortésmente. «Su nieta, Josefina, me salvó la vida». La mujer lo estudió por un momento antes de aceptar su apretón de manos. Sus manos estaban callosas, marcas de una vida de trabajo duro. «Marta Ellis», dijo, su voz firme a pesar de su edad. «Josefina dijo que un hombre de traje le dejó comida ayer. Pensé que debería ver por mí misma». Había algo noble en el porte de Marta, incluso en su ropa simple y gastada, una dignidad que se elevaba por encima de sus circunstancias. «Traje café y pan», ofreció Miles, señalando los artículos que había puesto en la caja. «Y más hamburguesas. A Josefina parecieron gustarle ayer». «Me encantan las hamburguesas», confirmó la niña, ya dirigiéndose con entusiasmo hacia los paquetes. «Abuela, también trajo batidos». Marta observó a su nieta con una sonrisa débil antes de volver su atención a Miles. «¿Por qué está haciendo esto, señor Donovan? La gente como usted normalmente no se mezcla con gente como nosotros a menos que tengan una razón». La franqueza de la pregunta no sorprendió a Miles. Había esperado desconfianza. «Su nieta me salvó la vida», repitió simplemente. «Estaba atado, herido, abandonado para morir. Josefina me encontró y me liberó. Solo quiero corresponder su bondad». Marta lo estudió por otro momento, como si midiera la sinceridad de sus palabras. Josefina, ajena a la tensión entre los adultos, ya se había sentado en la caja y estaba abriendo alegremente el envoltorio de la hamburguesa. «Abuela, ven a comer», gritó. «Todavía está caliente». Marta vaciló, pero luego cedió, moviéndose para sentarse cerca de su nieta. Miles sintió que su resistencia se debilitaba cuando se trataba del bienestar de Josefina. «¿Usted y Josefina viven por aquí?», preguntó Miles, tratando de no sonar entrometido. «Tenemos nuestro lugar», respondió Marta vagamente, aceptando el café que él ofreció. «No es mucho, pero es nuestro. Vivimos bajo el paso elevado», intervino Josefina alegremente entre bocados de hamburguesa. «La abuela hizo una casa con cartón y lonas. Es cálida cuando llueve». Marta dirigió una mirada de advertencia a su nieta, pero era demasiado tarde. «¿El paso elevado en la avenida Parkwood?», preguntó Miles, reconociendo la referencia. Era un área conocida por campamentos de personas sin hogar, a menos de 1 milla de allí. «Josefina tiene una imaginación vívida», trató de desestimar Marta, pero sus ojos traicionaron la verdad. «No es imaginación, es verdad», insistió Josefina. «Vivimos allí con el señor Pitt y la señora Rosa. Algunas otras personas también, pero esas son las buenas». Miles sintió un apretón en el pecho. El pensamiento de que esta niña, que podría ser Sue, estuviera viviendo bajo un paso elevado de carretera era demasiado doloroso de contemplar. ¿Tienen alguna ayuda? ¿Servicios sociales? ¿Refugios? Marta enderezó sus hombros, su orgullo evidente. «No necesitamos caridad, señor Donovan. Nos las arreglamos». «No quise ofender», dijo Miles rápidamente. «Es solo que Josefina es una niña. Se merece lo mejor». «¿Cree que no lo sé?», interrumpió Marta, un destello desafiante en sus ojos. «¿Cree que no le doy todo lo que puedo?». Miles retrocedió mentalmente, dándose cuenta de que había tocado un nervio sensible. «Por supuesto, lo siento». Josefina, sintiendo la tensión, intervino con la facilidad natural de una niña. «La abuela es la mejor. Me enseña todo. Y cuando encontramos cosas buenas en la basura, las vende y compra comida». La simplicidad con la que Josefina describía su vida difícil tocó profundamente a Miles. Había una resistencia increíble en esta niña, una capacidad de encontrar alegría en las cosas más pequeñas a pesar de la adversidad. «La abuela hace sopa deliciosa con las sobras que encontramos», continuó Josefina con entusiasmo. «Y a veces, cuando hay una feria en el parque, vamos allí y la gente reparte dulces y hot dogs». Marta dio una sonrisa gentil, acariciando el cabello de su nieta. «Josefina no necesita mucho para ser feliz. Tiene un don para encontrar alegría en las cosas pequeñas». Miles observó su interacción, notando el amor evidente que Marta tenía por Josefina. Era innegable que a pesar de su pobreza, la niña era amada y protegida. «Josefina mencionó que usted la encontró», comenzó Miles cautelosamente.
Si no le molesta que pregunte, ¿cómo sucedió eso? Marta tomó un sorbo de café como si estuviera ganando tiempo para decidir cuánto revelar. La encontré herida hace unos 2 años. Finalmente dijo. Estaba confundida, asustada. Ni siquiera podía decir su propio nombre. El ritmo cardíaco de Miles se disparó. Hace 2 años, el mismo periodo del accidente de Anne. Y antes de eso, no recuerda nada. Marta negó con la cabeza. Los médicos en la clínica dijeron que era amnesia traumática. Podría pasar con el tiempo o podría no pasar. ¿Médicos? Preguntó Miles, sorprendido de que hubiera habido algún cuidado médico. Podré ser pobre, señor Donovan, pero no soy negligente, dijo Marta con dignidad. La llevé a la clínica tan pronto como la encontré. Hicieron lo que pudieron, pero sin seguro o documentos. Dejó la frase incompleta. Miles se volvió hacia Josefina, quien ahora jugaba con la pajilla de su batido, ajena a la conversación seria de los adultos. Josefina, la llamó gentilmente. ¿Recuerdas algo de antes de tu abuela? La niña frunció el ceño, una expresión de concentración profunda que Miles reconoció inmediatamente. Anne solía hacer ese gesto exacto cuando trataba de resolver un problema de matemáticas difícil. A veces tengo sueños, respondió lentamente. Sobre agua, mucha agua y un ruido fuerte. Sacudió la cabeza. Pero no recuerdo realmente. Mi cabeza tiene hoyos, solo recuerdo a la abuela. Marta puso su brazo protectoramente alrededor de los hombros de su nieta. Los médicos dijeron que es normal. A veces el cerebro bloquea los malos recuerdos para protegerse. Miles asintió luchando por mantener la compostura. Agua. Un ruido fuerte. Como un coche hundiéndose en un río en una noche tormentosa. Esta niña es mi Anne. El pensamiento resonó en su mente con una claridad que ya no podía negar. Señor Donovan, la voz de Marta lo trajo de vuelta al presente. ¿Está bien? Sí, lo siento. Respiró profundo. Señorita Ellis, Josefina, me gustaría ayudarlas. No por caridad, sino por gratitud. Marta se puso tensa otra vez. Le dije que no necesitamos... Su nieta me salvó, interrumpió Miles gentilmente. Me gustaría ayudarla ahora, por favor. Algo en su tono, la sinceridad palpable en sus palabras, pareció llegar a Marta. Lo estudió por un largo momento, como si tratara de ver más allá del exterior del empresario exitoso. ¿Qué exactamente está proponiendo? Finalmente preguntó. Miles pensó rápidamente. Tenía que ser cuidadoso. Si revelaba sus sospechas ahora, podría asustarlas. Necesitaba construir confianza paso a paso. Para empezar, un lugar mejor para vivir. Un departamento, tal vez. Nada lujoso, solo algo seguro y seco. Los ojos de Josefina se agrandaron. ¿Una casa real con una cama y todo? Marta parecía dividida entre el orgullo y la necesidad práctica. Miles podía ver la lucha interna en sus ojos. ¿Por qué haría eso?, preguntó en voz más baja. ¿Realmente solo por gratitud? ¿O hay algo más? Miles sabía que tenía que ser al menos parcialmente honesto. Josefina me recuerda a alguien que perdí, admitió. Ayudarlas a ambas es como una segunda oportunidad para mí. Marta lo estudió por un largo momento. Finalmente, para sorpresa de Miles, asintió ligeramente. Nunca he pedido nada a nadie en mi vida, dijo, su voz firme a pesar de su emoción contenida. Pero por Josefina, por ella, aceptaría su ayuda. Aún así necesitamos términos claros. Por supuesto, acordó Miles inmediatamente. Las condiciones que quiera establecer. No es caridad, insistió Marta. Es un trato. Usted proporciona vivienda. Yo me aseguraré de que Josefina asista a la escuela regularmente. ¿La escuela?, interrumpió Josefina, sus ojos brillando. ¿Puedo ir a una escuela real con libros y otros niños? La emoción de la niña por algo tan básico como la educación hizo que el corazón de Miles se doliera otra vez. Era un derecho fundamental que le había sido negado por las circunstancias. Sí, una escuela real, confirmó para Josefina antes de volverse hacia Marta. Estoy completamente de acuerdo con sus términos. La educación es esencial. Marta asintió, viéndose algo aliviada de que Miles no cuestionara su autoridad sobre Josefina. Y debemos mantener nuestra independencia, continuó. No nos conviertan en su proyecto de caridad. Somos personas, no una causa. Absolutamente, acordó Miles, admirando la fuerza de carácter de esta mujer. Incluso en la pobreza extrema, mantenía su dignidad intacta. Si me lo permite, me gustaría empezar a buscar un lugar hoy, dijo. Marta vaciló. Luego dio una pequeña sonrisa, la primera desde que había llegado. Gracias, no por las hamburguesas o el café, sino por vernos como personas. Miles entendió exactamente lo que quería decir.
En una sociedad donde gente como Marta y Josefina a menudo eran invisibles, simplemente hacer contacto visual y reconocer su humanidad era un acto radical. «Abuela, ¿puedo mostrarle a Miles nuestra casa?», preguntó Josefina saltando de emoción. «Quiero enseñarle mi colección de tapas de botellas». Marta vaciló, claramente incómoda por exponer su situación precaria a un extraño adinerado. Pero la mirada esperanzada en el rostro de Josefina era difícil de resistir. «Tal vez otro día», dudó. «Tenemos que regresar ahora. La señora Rosa está esperando la medicina que le prometí». Josefina se veía momentáneamente decepcionada, pero pronto se animó otra vez. «¿Mañana, entonces? ¿Regresarás mañana, Miles?». Antes de que él pudiera responder, Marta intervino. «El señor Donovan es un hombre ocupado, querida. Tiene reuniones de trabajo». «Estaré aquí», le aseguró Miles, sonriendo a Josefina. «A la misma hora, y tal vez con algunas listas de departamentos para que las revisen». La sonrisa que Josefina le dio en respuesta iluminó todo el callejón. Era la misma sonrisa que Ann solía darle cuando él prometía llevarla al parque de diversiones el fin de semana. El mismo brillo en sus ojos. El mismo hoyuelo en su mejilla izquierda. Mientras las observaba alejarse, Josefina saltando, Marta caminando alta y digna, Miles sintió que una certeza crecía dentro de él. Esta niña, con su alegría inquebrantable frente a las dificultades, con su generosidad natural que la llevó a ayudar a un extraño necesitado, era especial de una manera que reconocía en la parte más profunda de su ser. Incluso viviendo bajo un paso elevado, buscando metal en contenedores para sobrevivir, Josefina llevaba dentro de ella una luz que ninguna adversidad había apagado, una luz que Miles conocía bien porque la había visto antes en los ojos de su propia hija. Y ahora, por primera vez en 2 años, se permitió que la esperanza verdaderamente floreciera. No era solo un parecido físico o una coincidencia extraordinaria, era algo más profundo. «Te traeré de vuelta a casa», murmuró para sí mismo, observando la pequeña figura de Josefina desaparecer doblando la esquina. De una manera u otra, 3 semanas pasaron después del primer encuentro de Miles con Marta y Josefina. En ese tiempo visitó más de una docena de propiedades, buscando el equilibrio perfecto. Un lugar que fuera decente y cómodo, pero no tan ostentoso que Marta se sintiera fuera de lugar o dependiente. Algo que pudieran llamar hogar sin que se sintiera como caridad. Finalmente encontró el lugar ideal. Una casa modesta de 2 recámaras en una calle tranquila con un pequeño patio trasero. La casa había sido recientemente renovada con paredes recién pintadas en tonos suaves y pisos de madera pulida. Nada lujoso, pero infinitamente mejor que un espacio improvisado bajo un paso elevado. El día de la mudanza, Miles llegó temprano. Había contratado a una pequeña empresa de mudanzas, principalmente para entregar los muebles nuevos que había comprado, en lugar de transportar las pocas pertenencias de Marta y Josefina. Supervisó personalmente la entrega de cada artículo: camas cómodas, un sofá acogedor, una mesa de comedor, electrodomésticos básicos. Se aseguró de que el refrigerador y la despensa estuvieran abastecidos con suficientes víveres para al menos 2 semanas. En la recámara más pequeña, que sería de Josefina, Miles tuvo especial cuidado. Una cama con un colchón suave, almohadas esponjosas y una colcha colorida con patrón de estrellas. Un pequeño librero para libros y un escritorio simple pero funcional para cuando empezara la escuela. No había sobredecorando. Quería que Josefina tuviera la libertad de transformar la habitación según sus gustos. Cuando todo estuvo listo, Miles fue a recoger a Marta y Josefina en su lugar de encuentro habitual cerca de la tienda de abarrotes. Pensamientos ansiosos llenaban su mente. ¿Y si Marta cambiaba de opinión en el último minuto? ¿Y si el orgullo superaba las necesidades prácticas? Sus preocupaciones se desvanecieron cuando las vio acercarse. Josefina prácticamente saltaba de emoción, mientras Marta caminaba con pasos firmes, cargando 2 bolsas de plástico que parecían contener todas sus posesiones mundanas. ¿Vamos a ver nuestra nueva casa?, preguntó Josefina tan pronto como se acercó, sus ojos brillando de expectativa. «Vamos», respondió Miles, sonriendo. «Ya está lista». Marta se veía tensa, dividida entre el alivio de finalmente tener un hogar seguro y la incomodidad de aceptar ayuda. Miles había aprendido a respetar este conflicto interno, nunca haciendo comentarios que pudieran sonar condescendientes. El viaje en coche fue silencioso con Josefina presionando su cara contra la ventana, observando las calles. Marta se sentó erguida en el asiento del pasajero, sus manos firmemente sobre las bolsas en su regazo, pequeños tesoros que habían sobrevivido tiempos difíciles. Cuando se detuvieron frente a la casa, Miles notó la relajación sutil en los hombros de Marta. La fachada era simple con un pequeño porche y un modesto jardín frontal. Nada que gritara caridad de hombre rico, solo un hogar normal en un barrio tranquilo.
¿Es esta?, preguntó Josefina, sus ojos muy abiertos. ¿Es tan bonita? Es esta, confirmó Miles apagando el motor. ¿Entramos? Los tres caminaron hacia la puerta principal. Miles entregó un juego de llaves a Marta, un gesto simbólico que valía más que las palabras pudieran expresar. Esta era su casa ahora, y Marta tenía control sobre ella. La mujer mayor sostuvo las llaves por un momento, el metal brillando contra su piel gastada. Luego, con determinación inesperada, insertó la llave en la cerradura y abrió la puerta. Josefina fue la primera en entrar. Un pequeño torbellino de energía y curiosidad. «Hay muebles y todo», exclamó corriendo de una habitación a otra. «Abuela, ven a ver. Hay un refrigerador grande». Marta entró más lentamente, sus ojos tomando cada detalle. Miles se quedó un paso atrás, dejándola tomarse su tiempo, dejándola sentir el espacio como suyo. La sala estaba acogedora, con un sofá cómodo frente a un televisor pequeño. La cocina, aunque compacta, tenía todos los electrodomésticos necesarios. Una mesa de comedor con 4 sillas se sentaba en una esquina soleada. «Abuela, hay una recámara para mí». La voz de Josefina resonó por el pasillo. «Con mi propia cama». Marta siguió la voz de su nieta, Miles siguiendo detrás. Encontraron a Josefina ya acostada en la cama, probando la colcha de estrellas. «Es tan suave», declaró la niña hundiéndose en las almohadas. «Nunca me había acostado en algo tan suave». Marta tocó gentilmente la colcha como si tuviera miedo de que pudiera desvanecerse al menor contacto. Sus ojos se encontraron con los de Miles, un océano de emociones no expresadas en su mirada. «Hay una habitación para ti también», dijo Miles suavemente. «Justo allí». La habitación de Marta era simple pero digna. Una cama doble con un colchón firme, como Miles asumió que ella preferiría. Un tocador resistente, un pequeño armario y una silla cerca de la ventana. «Es más de lo que jamás esperé», dijo Marta al fin, su voz apenas por encima de un susurro. «Es lo menos que se merecen», respondió Miles. «Ambas merecen un lugar seguro». Josefina había descubierto el patio trasero, y sus exclamaciones deleitadas se escuchaban adentro. Marta observó desde la ventana mientras su nieta corría por el pequeño espacio verde, más libre que nunca. «Nunca pedí nada», dijo Marta en voz baja, aún mirando a Josefina en el patio. «Nunca me gustó depender de nadie». Se volvió hacia Miles, sus ojos brillando con lágrimas no derramadas. «Pero gracias por vernos». Eso era exactamente. No era solo gratitud por la casa, los muebles o la comida en el refrigerador. Era gratitud por ser vistas como seres humanos, no como problemas sociales o estadísticas, por tener su dignidad respetada incluso cuando necesitaban ayuda. «Abuela, hay flores en el patio», gritó Josefina desde afuera. «¿Puedo cuidarlas? ¿Puedo?» Una sonrisa suavizó el rostro cansado de Marta. «Por supuesto que puedes», respondió lo suficientemente fuerte para que Josefina la escuchara. Miles observó la escena con el corazón lleno. Esta casa, estos muebles, este patio, eran más que objetos materiales. Representaban un cambio fundamental en las vidas de estas dos personas. No solo un techo, sino seguridad. No solo paredes, sino protección. No solo camas, sino el derecho básico a un descanso digno. Para Josefina significaba ser una niña otra vez, sin la carga de ayudar a asegurar la supervivencia diaria. Para Marta significaba la posibilidad de envejecer con algo de dignidad sin el miedo constante del mañana. «El refrigerador está abastecido», comentó Miles, «y arreglé para que un mercado local entregue víveres semanalmente. Pueden elegir lo que necesiten a través de esta lista». Le mostró un formulario de pedidos en la cocina. «Está en una cuenta que abría mi nombre». Marta asintió, aceptando la ayuda práctica sin comentarios. Miles sabía que ella prefería acciones a palabras de gratitud. «También arreglé para que Josefina sea inscrita en la escuela del barrio», continuó. «Está a 3 cuadras. Podemos resolver los detalles en los próximos días». «¿La escuela?», repitió Marta como si saboreara la palabra. Siempre quiso eso. Preguntaba cuándo podría ir. Afuera, Josefina había encontrado una pequeña mariposa en el jardín, y la seguía intensamente, su rostro iluminado por el sol de la tarde. Por un momento se veía como cualquier niña normal sin el peso de la vida en la calle. «Gracias», dijo Marta otra vez, esta vez encontrando directamente los ojos de Miles. «No por todo esto», gesticuló alrededor de la casa, sino por darle una oportunidad. Miles asintió, no confiando en sí mismo para hablar. Lo que Marta no sabía, lo que aún no tenía el valor de compartir, era que cada sonrisa de Josefina, cada momento de alegría infantil genuina era también un regalo invaluable para él. Mientras observaba a Josefina correr por el patio, los últimos rayos de sol iluminando su cabello castaño, Miles sintió que una certeza crecía dentro de él.
Esta niña, con su resistencia extraordinaria y su capacidad de encontrar felicidad en las cosas más pequeñas, no podía ser otra que Sue, y ahora tenía un hogar otra vez. Un comienzo. En las semanas que siguieron, se estableció una rutina reconfortante. Marta y Josefina se acomodaron en su nuevo hogar, mientras Miles las visitaba regularmente, siempre trayendo pequeños regalos disfrazados como extras para no ofender el orgullo de Marta. Un libro infantil aquí, una planta para el jardín allá, un juego de sartenes que ya no necesitaba en su cocina. Josefina había comenzado en la escuela local. Después de una evaluación inicial, los maestros encontraron que a pesar de sus vacíos educacionales, mostraba una inteligencia viva y podía mantenerse al día con niños de su edad aparente con algo de apoyo adicional. Miles arregló para que tutores la ayudaran en las tardes, y la niña absorbía conocimiento como una esponja sedienta. La transformación era visible. En solo un mes, Josefina había ganado peso saludable. Sus mejillas ahora redondas y rosadas, su cabello, una vez opaco y maltratado, brillaba con nueva vida, pero el cambio más significativo era en sus ojos. La vigilancia constante típica de una niña sin hogar había comenzado a dar paso a una expresión más relajada y confiada. Marta también floreció. Mantuvo su orgullo e independencia, rechazando cualquier sugerencia que considerara extravagante, pero aceptó graciosamente las necesidades básicas que Miles proporcionó. Sus manos, una vez ásperas y secas por recolectar chatarra, mostraban signos de sanación. Incluso había permitido contratar a una señora de limpieza semanal después de que Miles insistiera que la liberaría para pasar más tiempo ayudando a Josefina a adaptarse a la escuela. En una tarde de sábado particularmente agradable, Miles llegó a la casa cargando una canasta de picnic. El patio trasero que Marta y Josefina habían transformado con amor, ahora mostraba camas de flores y un pequeño jardín de hierbas. Era un lugar perfecto para una comida al aire libre. Josefina corrió a saludarlo en la puerta, un pozo infinito de energía en sus pequeños pasos. Miles, ven a ver lo que hice en la escuela. Lo jaló de la mano hacia la mesa de la cocina, donde un dibujo colorido mostraba 3 figuras de palitos, una pequeña con cabello castaño, una más alta con cabello gris, y una figura masculina en lo que parecía un traje azul. Somos nosotros. La maestra nos pidió que dibujáramos a nuestra familia. Miles sintió que su corazón se apretaba ante la palabra familia. Miró a Marta, quien estaba en el fregadero de la cocina preparando una jarra de limonada. Es un dibujo hermoso, Josefina, dijo genuinamente conmovido. Tienes talento. La maestra dice que mejoraré mucho cuando tenga más clases de arte, anunció Josefina con orgullo. Haré dibujos reales, no solo figuras de palitos. Marta se acercó, secándose las manos en un trapo de cocina. Habla de la escuela todo el día. Nunca la había visto tan emocionada por algo. Aprender es divertido, declaró Josefina, ya corriendo al patio trasero tan pronto como notó la canasta de picnic. ¿Qué trajiste? ¿Tenemos postre? Miles y Marta la siguieron afuera, compartiendo una sonrisa secreta ante su entusiasmo. Mientras extendían la manta de picnic en el pasto y arreglaron los sándwiches, ensaladas y fruta que Miles había traído, una sensación de tranquilidad los rodeó, casi como si realmente fueran la familia que Josefina había dibujado. Después de la comida, Josefina pidió jugar en la pequeña casa de madera que Miles había instalado en la esquina del patio la semana anterior. Con la niña ahora ocupada, Miles finalmente encontró el momento que había estado esperando, una oportunidad de hablar en privado con Marta. Está prosperando, comentó, observando a Josefina arreglar sus muñecas de trapo en la casita de juegos. Los niños son increíbles, respondió Marta, una sonrisa suavizando sus arrugas. Se adaptan, se recuperan a veces más rápido que nosotros los adultos. Miles asintió, reuniendo valor para una conversación que había estado posponiendo. Marta, comenzó manteniendo su voz baja para que Josefina no pudiera escuchar. Ha pasado un mes desde que nos conocimos. Tengo que confesar que tengo preguntas sobre Josefina, sobre cómo llegó a ti. Marta se tensó por un momento, sus ojos aún en su nieta jugando. ¿Por qué importa ahora? Está bien, está feliz. ¿Importa por qué? Miles vaciló pesando sus palabras. Porque creo que conozco a Josefina de antes. Marta se volvió para enfrentarlo, su expresión ahora muy seria. ¿Qué quieres decir? Miles respiró profundo. Cuando dije que Josefina me recordaba a alguien que perdí, no era solo un parecido casual. Marta, perdí a mi hija hace 2 años en un accidente. Su cuerpo nunca fue encontrado. El silencio que siguió se sintió casi físico entre ellos. Marta estudió su rostro intensamente, como si buscara señales de engaño o manipulación. ¿Crees que Josefina es tu hija? Finalmente preguntó, su voz baja y controlada. El parecido es extraordinario.
La edad coincide. Y dijiste que la encontraste hace unos 2 años sin memoria, sin nombre. Marta bajó la mirada, sus manos envejecidas retorciéndose juntas. Miles, muchos niños se pierden, muchos tienen traumas. Eso no significa... «Puedo mostrarte algo», interrumpió Miles gentilmente, sacando su cartera del bolsillo. Marta asintió reluctantemente. Miles abrió la cartera y sacó una fotografía cuidadosamente preservada. Se la entregó a Marta, observando su reacción de cerca. En la foto, una niña sonreía a la cámara frente a un pastel de cumpleaños con el número 11 en velas coloridas. Los mismos ojos en forma de almendra que Josefina, la misma forma de cara, la misma cicatriz de media luna sobre su ceja derecha. Marta miró la imagen por largo tiempo, su mano temblorosa tocando el rostro de la niña en la foto. «Anne», dijo Miles suavemente. «El nombre de mi hija era Anne». Marta levantó la vista, lágrimas brillando en sus ojos. Cuando encontré a Josefina, estaba empapada, herida, como si hubiera sido arrastrada por una corriente. Su voz era casi un susurro. Fue cerca del río temprano una mañana después de una tormenta terrible. Miles sintió que su corazón se aceleraba. El accidente pasó durante una tormenta. El coche se cayó del puente Westwood. Marta miró otra vez la foto y luego a Josefina, aún jugando felizmente en la casita. Sus hombros se hundieron ligeramente, como si un peso oculto finalmente se asentara en ellos. «Es ella», susurró. «Esa es la niña que apareció ante mí esa mañana». El mundo alrededor de Miles pareció momentáneamente suspendido. A pesar de su certeza creciente durante las semanas, escuchar a Marta confirmarlo lo hizo innegablemente real. «¿Cómo? ¿Cómo exactamente pasó?», preguntó, la voz espesa de emoción. Marta respiró profundo, su mirada aún fija en Josefina a la distancia. Estaba recolectando chatarra cerca del río como hacía cada mañana. La tormenta la noche anterior había sido brutal. El río estaba alto, lleno de escombros. Hizo una pausa, recordando. Entonces la vi. Una figura pequeña colapsada entre las rocas en la orilla. Pensé que era solo otra muñeca desechada. Pero cuando me acerqué, Marta tragó con dificultad, el recuerdo claramente doloroso. Estaba respirando pero inconsciente. Heridas por todas partes, ropa desgarrada, nadie más alrededor, ninguna señal de familia o de alguien. «¿Qué hiciste?», preguntó Miles gentilmente. «Lo que cualquier persona decente haría. La llevé a la clínica más cercana». Marta se movió en su asiento, momentáneamente defensiva. Los médicos la examinaron. Dijeron que había sufrido un trauma en la cabeza entre otras heridas. Cuando despertó, estaba vacía. No sabía su nombre, su edad o de dónde venía. ¿Entonces qué? Llamaron a servicios sociales, por supuesto, pero Marta vaciló. Entonces, sin identificación, sin nadie buscándola en esa área específica, el sistema está defectuoso, Miles, y es lento. Se habría quedado en un refugio sobrepoblado, esperando que la burocracia decidiera su destino. Miles podía imaginar el resto. Marta, sola desde la muerte de su esposo, viendo en esa niña vulnerable una oportunidad de hacer una diferencia, de importar a alguien otra vez. Entonces te la llevaste contigo. Marta asintió, un destello de desafío en sus ojos viejos. No me arrepiento. Necesitaba cuidado, protección, y yo la necesitaba tanto como ella me necesitaba a mí. ¿Cómo se te ocurrió el nombre Josefina? Una pequeña sonrisa suavizó el rostro de Marta. Era el nombre de mi hija. La perdí por cáncer hace 15 años. Miles absorbió esto, entendiendo mejor la conexión profunda entre Marta y la niña. No era solo caridad o bondad. Era una segunda oportunidad para ambas. «Le salvaste la vida», dijo finalmente. «Y ella salvó la mía», respondió Marta simplemente. Luego levantó sus ojos para encontrar los suyos. «¿Qué vas a hacer ahora? ¿Llevártela?». La pregunta quedó suspendida en el aire, cargada de implicación. Miles podía fácilmente llamar abogados, probar su paternidad con una prueba de ADN, reclamar a la hija que creía había perdido. Legalmente, Marta no tendría posición. «No», dijo después de un momento de reflexión. «No le haré eso a ninguna de las dos». Los hombros de Marta visiblemente se relajaron. «Pero sí creo que Josefina merece saber la verdad», continuó Miles. «O al menos la posibilidad. Tal vez la ayude con su memoria». Marta consideró esto, mirando otra vez a Josefina. «¿Cómo planeas hacerlo?» «Es solo una niña». «Con honestidad y bondad», respondió Miles. «Si me lo permites». Después de un largo momento, Marta asintió. «Le caes bien. Confía en ti. Tal vez eso ayude a llenar los espacios vacíos dentro de ella». Miles respiró profundo, sintiendo el peso de la responsabilidad. «¿Puedo hablar con ella ahora?» «Sí»,
decidió Marta, levantándose del banco. Haré más limonada, necesitarán privacidad. Mientras Marta se dirigía hacia la cocina, Miles caminó hacia la casita de madera donde Josefina estaba jugando. Se arrodilló en la entrada, demasiado alto para caber por la pequeña puerta. ¿Puedo entrar a tu reino, princesa Josefina?, preguntó con una sonrisa. La niña se rió. Eres demasiado grande, pero puedes mirar por la ventana. Miles caminó alrededor de la casita y se agachó para mirar por la pequeña ventana. Adentro, Josefina había arreglado sus muñecas de trapo en un círculo como si estuvieran teniendo una fiesta. ¿Qué están celebrando?, preguntó. El cumpleaños de Lily, respondió Josefina señalando a una muñeca de cabello oscuro. Está cumpliendo 7 como yo. El corazón de Miles se saltó un latido. 7 años. La edad que Anne tenía cuando se hizo esa cicatriz al caerse de su bicicleta. Josefina, la llamó suavemente. ¿Podemos hablar un poco? Solo nosotros dos. La niña se veía momentáneamente decepcionada de dejar su juego, pero pronto asintió, saliendo de la casita para unirse a Miles en el césped. ¿Podemos sentarnos allá? Miles señaló un pequeño banco de jardín bajo la sombra de un árbol. Una vez sentados, Miles sintió el peso de lo que estaba a punto de decir. ¿Cómo explicar algo tan complejo a una niña? Josefina, comenzó. Sabes cómo a veces la gente se pierde, ¿verdad? La niña asintió solemnemente. Como la señora Rosa en el paso elevado, perdió a su hijo y nunca lo encontró. Miles tragó con dificultad, tocado por su temprana comprensión de la pérdida. Así es. A veces perdemos a personas que amamos mucho. Hizo una pausa, reuniendo valor. Hace 2 años perdí a mi hija en un accidente. Nunca encontraron su cuerpo. Desde entonces he cargado un vacío que nunca pude llenar. Los ojos de Josefina se agrandaron con compasión infantil. Tu niña pequeña murió. Todos pensaron eso, respondió Miles cuidadosamente. Pero yo nunca estuve seguro. ¿Y entonces? ¿Entonces qué?, preguntó Josefina mientras él se quedaba callado. Entonces apareciste tú, terminó Miles, su voz apenas más que un susurro. Y te pareces tanto a ella, Josefina. A veces casi no puedo respirar cuando te veo. La niña inclinó la cabeza, confundida pero atenta. Me parezco a tu hija. Miles asintió, sacando otra vez una foto de su cartera. Esta es Anne, mi hija. Cuidadosamente, Josefina tomó la foto, sosteniéndola por los bordes como si fuera un tesoro frágil. Estudió la imagen con sorprendente intensidad para alguien de su edad. «Se parece a mí», murmuró tocando la cicatriz sobre su ceja, idéntica a la de la niña en la foto. «Pero no sé quién es». Miles observó cada reacción, cada matiz en su expresión. No había reconocimiento en sus ojos, solo curiosidad y tal vez alguna confusión. «Está bien», la tranquilizó, su voz gentil. «No tienes que recordar de inmediato. Tu corazón puede saber antes que tu mente». Josefina siguió mirando la fotografía, sus ojos yendo de un lado a otro entre el rostro en la imagen y Miles. «¿Crees?», comenzó dubitativa. «¿Crees que podría ser ella? ¿Que podría ser tu Anne?». La franqueza de la pregunta golpeó fuerte a Miles. «Creo que es posible, sí», respondió honestamente. «Pero lo más importante es que seas Anne o Josefina. Me importas mucho y quiero que seas feliz». La niña asintió, absorbiendo esta información con la resistencia extraordinaria que los niños a menudo muestran. «La abuela Marta dice que me encontró junto al río», compartió en voz baja. «Que no recordaba nada, que tuve que aprender todo otra vez». «Sí, me lo dijo», confirmó Miles. «Cuidó muy bien de ti». «Amo a la abuela», declaró Josefina firmemente. «Es mi familia». «Por supuesto», acordó Miles rápidamente. «Y siempre lo será sin importar lo que pase». Josefina miró otra vez la foto. Luego a Miles, sus ojos, los mismos que Anne, parecían tener una sabiduría más allá de sus años. «Si soy tu hija», comenzó cautelosamente. «¿Eso significa que eres mi papá?». La simplicidad de la pregunta casi quebró la compostura de Miles. «Sí», respondió, su voz espesa de emoción. «Eso significaría que soy tu padre». Josefina pensó en eso por un momento, su rostro serio con la importancia de la conversación. «¿Puedo quedarme con la foto?», finalmente preguntó. «Para poder mirarla más». «Por supuesto», respondió Miles, sorprendido y tocado por la petición. «A veces tengo sueños», confesó Josefina suavemente, casi como si compartiera un secreto. «Hay mucha agua y un ruido fuerte y alguien gritando mi nombre, pero no es Josefina lo que escucho». Miles sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. «¿Qué nombre escuchas?». Josefina frunció el ceño, concentrándose. «No sé. No puedo recordar cuando despierto, pero no es Josefina». Cayeron en silencio por un momento, lado a lado en el banco del jardín.
Miles resistió el impulso de abrazarla, sabiendo que necesitaba respetar su espacio y permitirle procesar las cosas a su propio ritmo. «Está bien no recordar», dijo al fin. «Los recuerdos pueden regresar con el tiempo. O tal vez no. De cualquier manera, sigues siendo tú». Josefina lo miró, una pequeña sonrisa formándose en sus labios. «Si soy tu Ann, eso sería genial porque eres bueno». Luego, con el cambio abrupto de tema que solo los niños pueden manejar, preguntó: «¿Trajiste postre para el picnic?». Miles no pudo evitar reírse a pesar de las lágrimas que amenazaban con formarse. «Sí, lo hice. Pay de manzana, tu favorito». «¿Cómo sabías que es mi favorito?». Miles sonrió, sintiendo una calidez familiar llenando su pecho. Solo una suposición. Mientras regresaban a la manta de picnic donde Marta esperaba con limonada fresca, Miles observó a Josefina correr adelante, colocando cuidadosamente la foto de Ann en el bolsillo de su vestido. No importaba si recuperaba todos sus recuerdos o no. No importaba si aceptaba una prueba de ADN o si prefería seguir siendo solo Josefina. Lo que importaba era que estaba viva, estaba segura, y él había recibido una segunda oportunidad de ser parte de su vida. Y eso en sí mismo era un milagro por el que estaría eternamente agradecido. 2 semanas después de la conversación en el jardín, Miles propuso algo que había estado planeando por un tiempo. Era un sábado soleado, y Josefina estaba particularmente alegre mientras desayunaba lo que Marta había preparado. «Josefina», comenzó Miles mientras la niña devoraba un panqueque cubierto de fruta, «me gustaría llevarte a un lugar especial hoy. Si tú y Marta están de acuerdo, por supuesto». Josefina levantó la vista, su rostro brillando de curiosidad. «¿A dónde?». Miles intercambió una mirada significativa con Marta, quien estaba parada cerca de la estufa. Habían discutido esto la noche anterior después de que Josefina se fuera a la cama. «Mi casa», dijo. «Hay algunas cosas allí que podrían ayudarte a recordar». Marta secó sus manos en su delantal, observando cuidadosamente a su nieta. En las semanas recientes, desde que Miles le había mostrado la foto, Josefina había estado haciendo más preguntas sobre su pasado, pequeños fragmentos de sueños y sensaciones que no podía explicar completamente. Marta sabía que este paso era necesario, por difícil que pudiera ser para ella. «La habitación de Ann aún está allí», explicó Miles a Marta, aunque sus palabras también eran para Josefina. «Exactamente como la dejó». Josefina miró de un adulto al otro, tratando de comprender la importancia del momento. «¿Es un viaje?», preguntó, simplificando la situación de la manera que solo los niños pueden. Miles sonrió. «Sí, un viaje muy especial. ¿Puedo llevar al señor Bigotes?», preguntó Josefina refiriéndose al conejo de peluche que Miles le había dado la semana anterior. «Por supuesto. Y la abuela Marta puede venir también si quiere». Marta vaciló por solo un momento antes de asentir. «Sí, iré contigo». 1 hora después, el coche de Miles rodó por las imponentes puertas de la propiedad donde vivía. Josefina presionó su cara contra la ventana, sus ojos muy abiertos mientras la mansión se alzaba ante ellos. «¡Vives en un castillo!», exclamó abrazando fuertemente al señor Bigotes. Miles sonrió, observando su reacción en el espejo retrovisor. «No es exactamente un castillo, solo una casa que es demasiado grande para una persona sola». Marta, sentada en el asiento del pasajero, permaneció silenciosa, pero sus ojos tomaron cada detalle. Miles podía sentir su incomodidad. El contraste severo entre sus realidades era abrumador. Mientras Marta había luchado durante años para proporcionar lo básico para Josefina, aquí estaba la evidencia de que la niña una vez pudo haber vivido en abundancia. «Es hermoso», comentó Marta al fin, su voz controlada. Miles estacionó frente a la entrada principal. «Gracias por venir», dijo, volteándose hacia Marta. «Sé que no es fácil». La mujer mayor asintió, entendiendo lo no dicho. Si Josefina realmente era Ann, este momento representaba tanto una sanación potencial como el comienzo de una transición complicada en sus vidas. Josefina ya estaba fuera del coche, saltando impacientemente en la entrada mientras los adultos la seguían más lentamente. «¿Hay una alberca?», preguntó cambiando de pie en pie. «¿Y un perro?». «Siempre he querido un perro». «Hay una alberca atrás», respondió Miles, abriendo la puerta principal. «Pero no tengo perro». «Tal vez podamos pensar en eso después». Entraron al lujoso vestíbulo con su piso de mármol y gran candelabro de cristal. Josefina giró en el medio tomando cada detalle con asombro infantil. «Es como en las películas», declaró. Marta parecía encogerse ligeramente, disminuida por la grandeza a su alrededor. Miles notó su incomodidad y gentilmente tocó su brazo. «Es solo una casa», dijo en voz baja. «Muebles y paredes. Tú le diste a Josefina algo mucho más valioso que todo esto». Marta levantó su barbilla, un gesto que Miles reconoció como su forma de invocar fuerza.
Ella merece conocer cada parte de la vida, incluyendo esto. Miles asintió, respetando la dignidad de la mujer. Luego se volvió hacia Josefina, quien ya estaba explorando la sala adyacente. Josefina, la llamó suavemente. Hay un lugar especial que me gustaría mostrarte. La niña rápidamente regresó a su lado, la curiosidad brillante en su rostro. Miles extendió su mano, que ella tomó con entusiasmo. Está arriba, explicó, indicando la escalera curva. Marta, ¿nos acompañas? La mujer mayor asintió, siguiéndolos. En el piso superior, Miles los condujo por un pasillo, pasando varias puertas cerradas hasta llegar a la última. Allí se detuvo, su mano temblando ligeramente en el pomo. «Esta», dijo, su voz un poco tensa. Era la habitación de Anne. Josefina miró la puerta cerrada con súbita solemnidad, como si sintiera la importancia de este momento. Marta se quedó un paso atrás, silenciosa pero apoyando. Miles respiró profundo y abrió la puerta. La habitación estaba exactamente como había permanecido durante 2 años, un santuario congelado en el tiempo, paredes rosas suaves, muebles blancos delicados, una cama con dosel con sábanas florales en el centro, flanqueada por mesitas de noche con lámparas de bailarina. Los estantes llenaban una pared entera, llenos de libros y juguetes. Un escritorio de estudio cerca de la ventana aún tenía una pila de libros escolares y lápices de colores arreglados en un portador de porcelana. Es su habitación, se corrigió Miles, la emoción clara en su voz. Josefina tomó un paso dudoso adentro, aún abrazando al señor Bigotes. Sus ojos recorrieron cada centímetro, tomándolo todo. «Todo es rosa», susurró. Anne amaba el rosa, explicó Miles, desde que era pequeña. Marta permaneció en el umbral, observando a Josefina moverse lentamente por la habitación, como si estuviera en trance. Josefina se acercó a la cama, tocando gentilmente la colcha. Luego caminó hacia el estante de juguetes, sus dedos deslizándose sobre los libros. Se detuvo frente a una fila de osos de peluche arreglados ordenadamente en un estante bajo. Miles y Marta observaron en silencio, preocupados de que cualquier palabra pudiera romper lo que se sentía como un momento profundo de conexión. Josefina levantó su mano lentamente hacia un oso en particular, uno café con un lazo azul descolorido alrededor de su cuello. Sus pequeños dedos tocaron el lazo, y luego, en un movimiento sorprendentemente natural, levantó el oso y lo abrazó. «Conozco a este oso», murmuró, más para sí misma que para los adultos. Miles dio un paso adelante, su corazón martilleando. «¿Lo conoces?» Josefina asintió, su rostro enterrado en el pelaje suave del oso. «Su nombre es Capitán». Miles se tambaleó ligeramente, necesitando apoyarse en el escritorio. «Sí», susurró. «Capitán Café». Anne siempre lo llamaba así. Josefina abrazó el oso más fuerte, cerrando los ojos. Una sola lágrima rodó por su mejilla. «No sé por qué», dijo, su voz ahogada con emociones que no entendía completamente. «Pero me siento en casa aquí». Marta se cubrió la boca con la mano, tratando de contener su propia emoción. Miles se arrodilló, manteniendo una distancia respetuosa para no asustar a Josefina. «Está bien», la tranquilizó. «Lo que sea que estés sintiendo es importante». Josefina abrió los ojos, aún abrazando el oso. «Me duele la cabeza cuando trato de recordar. Es como si hubiera una puerta cerrada». «No lo fuerces», aconsejó Marta, finalmente dando un paso para unirse a ellos. «Los recuerdos son como pájaros tímidos. Regresan cuando se sienten seguros». Josefina asintió, encontrando consuelo en la sabiduría simple de su abuela. Aún sosteniendo el oso, continuó mirando alrededor de la habitación. Se detuvo en el escritorio, sus ojos atraídos por un cuaderno cubierto de calcomanías de estrellas. «¿Puedo mirar?», preguntó, dirigiendo una mirada a Miles. «Por supuesto», dijo. Todo aquí es de Anne». Josefina abrió el cuaderno, revelando páginas de escritura infantil, diarios de una niña de 11 años, pensamientos y sentimientos registrados en plumas coloridas. Pasó algunas páginas, escaneando las palabras sin leerlas completamente, más como si estuviera absorbiendo la esencia del cuaderno, en lugar de sus detalles específicos. De repente, se detuvo en una página. Sus dedos tocaron una pequeña foto pegada allí. Miles y Anne en un parque de diversiones, ambos sonriendo, cada uno sosteniendo algodón de azúcar. «Recuerdo», dijo Josefina, su voz apenas audible. «La rueda de la fortuna. Tenía miedo cuando se detuvo en la cima». Miles sintió que su mundo se inclinaba. «Sí», logró decir, casi ahogándose con la palabra. «Anne tenía miedo. Sostuvo mi mano tan fuerte que dejó marcas». Josefina siguió mirando la foto, sus ojos derivando a algún lugar entre el presente y los fragmentos del pasado que comenzaban a emerger. Había música. Continuó como si estuviera en trance. Y luces de colores girando. Marta se acercó más.
poniendo una mano gentil en el hombro de Josefina. La mujer mayor tenía lágrimas en los ojos, pero llevaba una expresión de aceptación. Dolorosa, pero necesaria. Josefina se volvió repentinamente hacia Marta, una nueva ansiedad iluminando sus ojos. «Abuela», preguntó su voz temblando. «Si soy su hija, si soy Anne, ¿tendré que dejarte?» La pregunta quedó pesadamente en el aire, cargada de miedo e incertidumbre. Marta miró a Miles, preguntando silenciosamente con sus ojos. Miles se arrodilló otra vez para estar a la altura de Josefina. «Nunca», dijo firmemente. «Esta casa es para las dos, siempre». Pero si soy tu hija», insistió Josefina confundida. «Entonces aprenderemos cómo ser un tipo diferente de familia», explicó Miles gentilmente. «Una familia más grande, porque la abuela Marta siempre será tu abuela. Nada cambiará eso». Marta no pudo contener sus lágrimas ahora. Por primera vez desde que Miles la había conocido, la mujer fuerte que había enfrentado tantas dificultades se permitió ser completamente vulnerable. «Gracias», murmuró a Miles. Él negó con la cabeza. «No me agradezcas, eres la razón por la que Josefina está viva. La amaste cuando yo no pude. Eso te hace parte de nuestra familia para siempre». Josefina miró de uno al otro, tratando de procesar la complejidad del momento con el entendimiento de una niña. Luego, con la simplicidad que solo los niños poseen, ofreció la solución perfecta. «Podemos vivir todos aquí. Hay mucho espacio y al señor Bigotes le gustaría el patio». Miles se rió suavemente mientras Marta se secaba las lágrimas. «Eso es algo de lo que podemos hablar», respondió intercambiando una mirada con Marta. «Lo que importa es que nos quedemos juntos. Como sea mejor para ti». Josefina asintió satisfecha con esa respuesta. Volvió su atención de nuevo a la habitación, aún sosteniendo al Capitán Café. «¿Puedo ver el resto de la casa?», preguntó, su curiosidad infantil regresando. «Por supuesto», respondió Miles, aliviado por el cambio a terreno más ligero. «Exploremos juntos». Mientras salían de la habitación, Josefina caminando entre Miles y Marta, cada uno sosteniendo una de sus manos. Algo fundamental había cambiado. Los fragmentos de memoria que estaban surgiendo eran como pequeñas luces iluminando un camino que había estado oscuro durante tanto tiempo. No importaba si Josefina recuperaba todos los recuerdos de Anne o construía una nueva identidad a partir de piezas del pasado y sus experiencias con Marta. Lo que importaba era que después de tanto tiempo separados por el destino, el universo había encontrado una manera de unir estos tres corazones rotos en una nueva configuración familiar. Una familia elegida por amor, no solo por sangre, y tal vez ese era el tipo más puro de familia que uno podía tener. En el silencio de su oficina en casa, Miles estudió documentos esparcidos sobre un escritorio de caoba. Habían pasado 3 meses desde el día que Josefina había tomado al Capitán Café en la habitación rosa. En ese tiempo, recuerdos dispersos habían continuado surgiendo, pequeños destellos del pasado que la niña compartía con creciente facilidad. Marta y Josefina ahora ocupaban toda un ala de la mansión con habitaciones que decoraron juntas. La transición había sido gradual, respetando su ritmo. Miles insistió en que también mantuvieran la casa modesta que originalmente les había dado para que tuvieran su propio espacio cuando lo quisieran. El teléfono sonó, sacándolo de sus pensamientos. Era Gregory Wells, su abogado de mucho tiempo. «Greg», respondió Miles. «¿Alguna noticia?» «Sí, y es importante. ¿Puedo pasar en 1 hora?» Miles frunció el ceño, captando la urgencia en la voz usualmente compuesta de Gregory. «Por supuesto, estaré esperando». Después de colgar, Miles miró por la ventana de la oficina. En el jardín, Josefina jugaba con el nuevo cachorro Golden Retriever que habían adoptado la semana anterior. Marta se sentaba en un banco cerca, tejiendo mientras observaba a su nieta. La escena de normalidad doméstica aún lo llenaba de asombro. A veces temía que fuera solo un sueño del cual podría despertar. Exactamente 1 hora después, el intercomunicador anunció la llegada de Gregory. Miles lo encontró en el vestíbulo de entrada. Un hombre en sus 60, cabello gris meticulosamente peinado, usando un traje impecable. «Miles», lo saludó el abogado con un apretón de manos firme. «Gracias por recibirme con tan poca anticipación». «Vamos a la oficina», sugirió Miles, conduciéndolo por el pasillo. «¿Quieres café? ¿Agua?» «Agua, por favor», respondió Gregory, acomodándose en uno de los sillones mientras Miles servía 2 vasos con hielo. Una vez sentado, Gregory abrió su maletín y sacó algunos documentos. «Tengo la información que pediste», comenzó, una expresión seria en su rostro, «sobre tu secuestro y la investigación». Miles se inclinó hacia adelante. La policía había estado trabajando en el caso durante meses, pero el progreso había sido lento hasta ahora, aparentemente. «El detective Harris me contactó ayer», continuó Gregory. «Tuvieron un avance en el caso.
Uno de los hombres involucrados en tu secuestro fue arrestado por otro crimen e hizo un trato de culpabilidad, confesó. Sí. Y no solo eso, nombró a quienes lo planearon. Gregory hizo una pausa evaluando la reacción de Miles. El secuestro fue arreglado por Raymond Beckett. Miles sintió un escalofrío en su espina dorsal. Raymond, su socio comercial durante 15 años. El hombre que lo acompañó mientras la empresa creció de una pequeña startup a una corporación multimillonaria. El hombre que había asistido al funeral simbólico de Anne, poniendo un brazo alrededor de los hombros de Miles y prometiendo ayudarlo a superarlo. ¿Por qué? Preguntó simplemente, aunque ya sospechaba la respuesta. Dinero, obviamente, respondió Gregory con un suspiro cansado. Según la confesión, Raymond estaba negociando secretamente la venta de la empresa a un conglomerado internacional. Querían comprar toda la firma, pero Raymond no podía convencerte de vender tu parte. La reunión que tuvimos antes del secuestro fue un último intento de obtener tu acuerdo por medios legales, completó Gregory. Cuando te negaste, Raymond decidió que tu remoción era la única manera de ganar control total. Miles se levantó abruptamente y caminó hacia la ventana. Desde allí aún podía ver a Josefina jugando con el cachorro, corriendo en círculos con una pelota amarilla. ¿Sabía sobre Anne?, preguntó Miles, su espalda aún vuelta hacia Gregory. No lo creo, respondió el abogado cautelosamente. El plan parece haber sido simplemente hacerte desaparecer. Tal vez un accidente. El secuestro fue una improvisación de último minuto cuando vieron el estacionamiento vacío. Miles asintió lentamente, absorbiendo la información. Por varios minutos permaneció silencioso, observando a su hija recién encontrada bañarse en la inocencia de la infancia. ¿Cuáles son los próximos pasos?, finalmente preguntó, volteándose para enfrentar a Gregory. Raymond ya ha sido detenido para interrogatorio. Con la confesión del cómplice y la evidencia financiera que encontramos, el fiscal cree que tenemos un caso fuerte. ¿Qué pasa con la empresa? Como ustedes dos eran socios iguales, con Raymond bajo custodia, automáticamente asumes control operacional. Pero imagino que querrás reevaluar la sociedad ahora. Miles regresó a su asiento, su expresión sorprendentemente calmada, incluso para el abogado experimentado. Quiero disolver la sociedad, declaró. Comprar su parte a valor justo de mercado, nada más, nada menos. Gregory anotó la instrucción, pero pausó con su pluma suspendida sobre la página. Miles, bajo estas circunstancias, estarías bien dentro de tus derechos para forzarlo a vender bajo términos mucho peores. No estoy interesado en venganza, Greg, respondió Miles en voz baja. Trató de quitarme todo, pero recuperé a mi hija. Eso es todo lo que importa. El abogado estudió a su cliente por un momento, respeto genuino en su rostro. Entiendo, dijo Gregory al fin, terminando sus notas. Prepararé los documentos necesarios. Hay una cosa más. Alcanzó en su maletín y sacó un sobre oficial. El juez aprobó tu petición. Dada la identificación positiva vía prueba de ADN y las circunstancias extraordinarias del caso, Anne Donovan ha sido legalmente declarada viva. Miles tomó el sobre, sintiendo su peso emocional mucho más que su peso físico. ¿Y el estatus de custodia?, preguntó, la voz tensa. Como solicitamos, la corte reconoció custodia compartida entre tú y Martha Ellis. No es un arreglo convencional, pero el juez priorizó el bienestar emocional de la niña. Miles exhaló un aliento que no se había dado cuenta de estar conteniendo. Martha se merece eso. En realidad, se merece mucho más. El juez estuvo de acuerdo. Su contribución al bienestar de Anne o Josefina fue fundamental para la decisión. Después de que Gregory se fue, prometiendo más actualizaciones al día siguiente, Miles se quedó en su oficina, contemplando los documentos en su escritorio. Su mente no estaba en los términos legales o financieros, sino en la ironía del destino. El mismo hombre que orquestó su casi muerte había pavimentado inadvertidamente el camino para que redescubriera a su hija. El sonido de pasos suaves lo trajo de vuelta al presente. Josefina estaba parada en el umbral de la oficina, el cachorro durmiendo en sus brazos. ¿Podemos entrar?, preguntó, su nueva confianza permitiéndole moverse libremente por la mansión. Siempre, sonrió Miles, señalando el sofá de cuero en la esquina de la oficina. Ella entró y se acomodó allí, acariciando gentilmente el pelaje dorado. ¿Quién era ese hombre? Gregory, mi abogado, un viejo amigo. Se veía serio. Miles asintió, siempre honesto con ella. Era serio. ¿Recuerdas que te conté sobre cómo me lastimé? Sobre los hombres malos que me dejaron en el coche viejo. Josefina asintió. Durante las últimas semanas, Miles había compartido gradualmente partes de su historia a un ritmo que Martha y un terapeuta infantil habían considerado apropiado. La policía descubrió quién fue responsable, explicó Miles simplemente. La persona mala que te lastimó.
Sí, alguien que conocía. Alguien que trabajaba conmigo. Josefina absorbió esto con la capacidad sorprendente que los niños tienen para aceptar complejidades que podrían confundir a muchos adultos. ¿Estás enojado con él?, preguntó después de un momento. Miles consideró su pregunta admirando su perspicacia. Estoy decepcionado. Triste también, pero no realmente enojado. ¿Por qué no? Porque si no hubiera pasado, tal vez nunca te habría encontrado otra vez. Josefina sonrió, el tipo de sonrisa que iluminaba sus ojos. Entonces fue algo malo que se volvió bueno. Exactamente. La simplicidad de su punto de vista era